Sonido, pastor, sonido. ¿No se escucha? Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase hoy. Hoy vamos a continuar con el libro Formando un carácter cristocéntrico y vamos a ver la lección número 9 acerca de la diligencia y la lección 10 acerca de la sabiduría. La lección 9 correspondía al pastor Bartolo Guerra, pero él ha tenido problemas con el internet y no va a poder hacerlo, así que yo voy a compartir voy a compartir esta lección. Y la lección número 10 lo va a hacer el pastor Aarón Jaspe y su esposa de allá de San Fernando de Apure. Entonces vamos a iniciar con una oración y vamos a pedirle al hermano Marcos Bazán que él haga la oración de iniciación. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en este momento que vamos a comenzar este estudio, que sea la voluntad tuya sobre cada una de las personas que estamos conectados en este momento y los que no han podido conectarse, que usted provea, mi Señor, también los medios para que puedan hacer la conexión al internet, a la clase. Asimismo, bendice a nuestro hermano que va a hacer la exposición de tu palabra y que tú nos permitas el entendimiento para comprender cada día el propósito, Señor. Recibe la honra y la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, esta clase de la diligencia, yo quiero que ustedes se ubiquen en la Biblia, en Génesis capítulo 18, 1 al 15, porque ese es para mí el texto más importante de esa clase. Entonces, voy a ver si tengo algo de las diapositivas para compartir. Ok. Entonces, vamos a hablar acerca de la diligencia. El significado de la diligencia en la Real Academia Española es cuidado y actividad en ejecutar una cosa, prontitud, agilidad, prisa. Y nosotros entendemos, por lo menos yo entiendo la diligencia como esa prontitud, pero también hacer las cosas bien. No es simplemente hacer las cosas rápidamente o con el sentido de urgencia, sino hacer las cosas bien. Entonces tenemos un ejemplo en Abraham, en Génesis capítulo 18, 1 al 15. En el ejemplo de Abraham, Abraham recibió la visita de tres varones, recibió la visita y Abraham en ese tiempo había experimentado una ausencia de esas visitas de parte del Señor. Habían pasado muchos años, quizá unos 15 años, y nosotros sabemos que Abraham, Dios le había dicho que él iba a tener un hijo con su esposa Sarai, y nosotros sabemos lo que sucedió cuando ellos, cuando entonces Sara le entregó a su esclava Agar para que tuvieran el hijo, que fue Ismael, pero esto no fue del agrado de Dios. Y quizás la ausencia de la visita de Dios fue una demostración de ese desagrado por las acciones que ellos habían hecho. Pero Dios, como Él es un Dios fiel en su promesa, Él iba a cumplir esa promesa que le había dicho, que iban a tener un hijo
y era con su esposa Sara, el hijo de la promesa. Entonces, cuando Abraham recibe esa visita, imagínense la ausencia de las visitas de Dios. Ahora tiene la visita de esos tres varones y Abraham salió al encuentro de ellos. Y Abraham quiso atenderlos y los atendió con diligencia. Abraham les dijo, quédense aquí, no vayan a pasar, no se vayan a ir, esperen que yo quiero atenderles. Y la Biblia dice que él entonces corrió, fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del escol. Y después dice que él corrió a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, se lo dio al criado y se dio prisa a prepararlo. Y entonces tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces, si usted lee ese pasaje de Génesis capítulo 18, entonces usted ve que todo el mundo está corriendo. Abraham puso a correr a todo el mundo. Él corrió a la tienda donde estaba Sara, él puso a correr a Sara, porque ahí da la idea, ahí muestra que cada uno se dio prisa a preparar lo que tenía que preparar. Entonces él puso a correr a Sara, después tomó el becerro tierno y bueno, se lo dio al criado y entonces ahí usted ve la palabra correr, darse prisa. Entonces es una escena donde se muestra la diligencia y no solamente porque en el centro de todo, cuando Abraham toma el becerro, dice, tomó el becerro tierno y bueno. Entonces, no, por eso decía que no es solamente la prisa, no es solamente correr, no es solamente el sentido de urgencia, no es solamente darse prisa a hacer las cosas que tenemos que hacer, sino hacer las cosas bien. Entonces, Abraham hizo eso. Prepararon los panes, las tortas, el becerro y vino y se lo dio a los varones y allí ellos comieron. Luego ellos habían venido, esa visita tenía un mensaje especial para Abraham y el mensaje especial eran dos. Tenía como cuando uno dice, tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quiere oír primero? ¿La buena o la mala? Entonces así le dijeron los tres varones a Abraham. Tenemos una noticia buena y una mala. ¿Cuál quiere escuchar primero? Entonces la noticia buena era que ellos le dijeron, tu esposa Sara dará a luz un hijo el próximo año. Es decir, ahora Dios le estaba poniendo fecha al asunto. Porque antes Dios le dijo que iba a concebir Sara, pero no le dijo el próximo año. Entonces, ellos sí le afirmaron y le dijeron, el próximo año nosotros vamos a venir y Sara dará luz. Entonces, esa era la noticia buena. La noticia mala, bueno, y esa noticia buena, ya quizás Abraham, después de pasar casi 25 años de aquella promesa, ya quizás pensó que no se iba a realizar. Y esa fue una noticia no buena, una noticia muy buena, demasiado buena. Y también entonces ahora era la mala. La noticia mala era que ellos venían ellos le dieron la noticia de que Sodoma iba a ser destruida. Que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. Y esa era la noticia mala. Porque ahí, y ellos dieron a conocer eso a Abraham, porque ahí Abraham tenía interés en Sodoma y Gomorra, en el sentido que ahí vivía su sobrino Lot, es decir, tenía familiares allí. Entonces, ellos vinieron para dar esa noticia a Abraham. Cuando yo pienso en la diligencia, yo pienso en, imagínense, muchas veces nosotros somos muy lentos para hacer las cosas. Muchas veces nosotros no entendemos, no tenemos ese sentido de urgencia para hacer las cosas.
Como decía mi abuela, no damos mucho postín. Entonces nosotros tardamos mucho en hacer las cosas que Dios pone en nuestro corazón que tenemos que hacer. Entonces yo me pongo a pensar en Abraham, si fuéramos alguno de nosotros. Entonces vamos con toda la lentitud del mundo. Espérense aquí que ya yo vuelvo. Con toda la lentitud del mundo, a hacer las cosas. Y entonces cuando regresamos ya los varones se fueron, se cansaron de esperar. Porque duramos mucho. Porque no nos dimos prisa. Porque no hicimos las cosas en el tiempo que tenemos que hacerlo. Y la diligencia tiene que ver mucho con eso. No tardar tanto en hacer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón a hacer. Lo que Dios nos ha mandado a hacer. La diligencia es hacer las cosas ya y así como los soldados y venir y regresar listo para hacer lo demás que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser diligentes y a darnos prisa, a hacer las cosas con prontitud. Y pero eso no nos debe llevar a hacer las cosas, a hacer cualquier cosa. Imagínense que Abraham apurado llegó y agarró cualquier animal allá y lo preparó. No, él fue y la diligencia no tiene que ver con desespero. Entonces, tomó cualquier cosa, hizo, no. Él se dio prisa a hacerlo, pero le dio tiempo para ver y buscar el becerro tierno y bueno, para traer en ese sentido lo mejor. Entonces la Biblia dice que hay bendición en el diligente. Hay un versículo en Proverbios 12:27. ¿Alguno de ustedes puede ayudar a leerme, a leer ese versículo, Proverbios 12:27? Usted sencillamente, si tiene su Biblia, active el micrófono y lo lee. Pueden hacerlo. Dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Sí, imagínense usted, el negligente. Gracias, hermano Natán, y bienvenido. Imagínense el negligente hasta le cuesta cocinar lo que cazó, ¿verdad? Pero a ver, precioso es la diligencia. Entonces, hay bendición en la diligencia. Hay otro texto en Proverbios 10:4. ¿Vale? ¿Pueden leerlo? Proverbios 10:4. Hay muchos proverbios que hablan. Entonces, vamos a leer esos proverbios. Vamos a Proverbios 10:4. 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces mire lo que habla acerca de la diligencia, ¿verdad? La bendición que hay en el diligente. Y también Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Bueno. No tengo que explicar nada de eso. Y Proverbios 21:5. Solamente leemos y vemos. ¿Cómo dice Proverbios 21:5? Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Okay. Entonces, es importante la diligencia. Y si usted se da cuenta del último versículo, no tiene que ver con, o no debemos confundir la diligencia con hacer las cosas desesperadamente, ¿ok? Sino que sí hay que darse prisa en lo que tenemos que hacer y hay que hacer las cosas
Bien. Ahora, la Biblia dice que hay que ser diligente por lo menos en nuestro crecimiento espiritual. Hay algunos aspectos. Uno, en nuestro crecimiento espiritual. Quizá ustedes conocen el texto de Santiago, donde dice que debemos ser tardos, que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Y que tenemos que ser no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces hay que ser diligente en nuestro crecimiento espiritual. Hay un texto también en Hebreos que dice: es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Entonces ahí dice: es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído. Entonces hay que ser diligente en el crecimiento espiritual. Cuando uno piensa, por ejemplo, en las disciplinas espirituales, en la lectura de la Biblia, en el estudio de la Biblia, en aprender la Biblia, en la oración, en todo lo que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, hay que ser diligente. No debemos ser negligentes en eso. También hay que ser diligente en nuestro trabajo. Hay un texto en Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses dice: ocupaos en vuestros negocios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Trabajad honradamente con vuestras manos, en esa parte de la diligencia, para que tengáis para tus necesidades y para compartir con el que tiene necesidad. Entonces, ese es Tesalonicenses capítulo 4. Pero también en Segunda de Tesalonicenses nosotros conocemos cómo habla acerca del deber de trabajar y cómo el apóstol habla de los que no trabajan, de los que son negligentes. Y entonces hasta está ese versículo que nosotros conocemos que dice: el que no trabaja tampoco tiene derecho a comer. ¿Ok? Entonces, la diligencia es un valor muy importante. Y es importante cuando pensamos en nuestro crecimiento espiritual, cuando pensamos en el trabajo, y también ser diligentes en el dar. Todos nosotros conocemos el testimonio que Pablo da acerca de las iglesias de Macedonia, como no le mostré la diapositiva, pero todos nosotros sabemos el testimonio de Pablo con las iglesias de Macedonia, que ellos fueron diligentes en el dar y le rogaron a Pablo que les permitiera participar en el dar. Y eso es muy interesante cuando nosotros somos diligentes en lo que nosotros tenemos que hacer, en nuestra generosidad y en esa parte como lo hizo las iglesias de Macedonia. Pero también es importante ser diligente en la preparación y la enseñanza. Procura con diligencia el texto de 2 de Timoteo 2:15, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces es importante ser diligente en esa parte también, en prepararnos para nosotros poder servir al Señor, para nosotros enseñar la palabra de Dios, para aprender y enseñar la palabra de Dios. Entonces, también debemos ser diligentes allí. Y ser diligente en el servicio del Señor.
Pablo en Romanos, capítulo 12 también dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos decir y podemos pensar en esa parte de ser diligente. Pero quiero que usted tenga presente ese cuadro de Abraham y que usted piense en lo importante de hacer las cosas también a tiempo, en saber aprovechar el tiempo, como dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, y hacer las cosas deprisa, con sentido de urgencia, y hacer las cosas bien, hacer las cosas lo mejor posible. Y nosotros, eso nos puede ayudar a que nosotros podamos, como dice un salmo, creo que es el Salmo 90, dice, ayúdanos Señor a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Bueno, el tema que viene adelante es la sabiduría, pero esa parte de contar nuestros días, de saber el tiempo que tenemos, de saber aprovechar el tiempo, de ser diligente en nuestro trabajo, en todo lo que tenemos que hacer, eso es interesante. Yo siempre he pensado que nosotros, en mi caso particular, siempre estoy atrasado. Siempre estoy, a veces cuando pienso en algo que tenemos que hacer, cuando tengo algo en mi cabeza o en mi corazón, una visión que tengo que hacer, lo que tengo que realizar, nunca pienso que voy adelante. Siempre pienso que más bien estamos muy atrasados en lo que nosotros estamos haciendo. Siempre estamos atrasados. Es decir, a lo mejor no, en esa parte de la diligencia, lo importante es que nosotros podamos caminar al paso de Dios. Y yo no sé si usted ha tenido la experiencia de andar con personas que caminan bien lento. Y usted anda caminando con ellos y usted tiene que esperarlo y esperarlo. Y entonces, usted camina, pero entonces ellos no caminan a su paso. Y eso es tan difícil para uno, y hay personas que no tienen paciencia. Entonces, en la diligencia tiene que ver con nosotros ir al paso de Dios. Acercarnos realmente, caminar así en el ritmo de Dios o al ritmo de Dios. ¿Okay? Y nosotros podemos hacer una evaluación de nuestra vida y a lo mejor estamos muy lejos. A lo mejor no hemos agarrado el ritmo. A lo mejor Dios nos dice cosas que tenemos que hacer y nos tardamos tanto en nosotros hacerlas. Pero tiene que llegar ese momento en que nosotros nos vamos acercando para caminar a la par con Dios. Es decir, que no estemos tan atrasados, sino que lo que Dios nos dice, lo que Dios nos llama, lo que Dios pone en nuestro corazón a hacer, que nosotros lo hagamos sin vacilar, lo hagamos sin tardar, lo hagamos sin detenernos tanto. Entonces, ese es el sentido de la diligencia. Llegar a caminar a la par de Dios. Llegar a ir al paso con Dios en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bueno, ese es lo que puedo compartir acerca de la diligencia. Si usted tiene si ustedes tienen algo que aportar a esa parte de la diligencia, algo que preguntar, entonces pueden hacerlo, tienen la oportunidad de hacerlo.
tienen una experiencia que compartir, tienen algo que ustedes creen que pueden aportar, que puede ayudar a aprender sobre esta clase, pueden hacerlo. Recuerden que yo, aunque soy el escritor, estoy de emergente hoy. Juan Lavado puede hacerlo. Tenemos un poquitico más de 10 años, casi 20 años, no sé cuánto tiempo creen ustedes que tengamos, como 20 años, viendo a una Venezuela poco diligente. Y esta lección, cuando estamos discipulando en Venezuela a nuestros nuevos creyentes, es muy pertinente porque va contra cultura. Y es más fácil decir a la gente, no sea diligente y espere la bolsa del club, a decirle a la gente, Dios no quiere que seas una persona negligente y que te conformes y que hagas tus diligencias. Es un punto bien interesante. Lo quiero decir acá porque somos nosotros los que cambiamos este mundo con la palabra del Señor. Y la palabra del Señor enseña a los hijos de Dios a ser diligentes. Una de las cosas que muchas veces vemos en nuestras congregaciones es la poca diligencia. Pero no es culpa muchas veces de las congregaciones, sino de los pastores que no modelamos diligencia. Entonces tenemos la necesidad de verdad de reivindicarnos en nuestro carácter cristocéntrico con la actitud de la diligencia. Creo que es característico de los hijos del Señor ser diligentes. No es característico de los hijos del Señor esperar que las cosas sucedan por sí solas, sino que seamos siempre prontos para hacer lo que el Señor nos está indicando en un momento determinado. Yo creo que vamos a tener un gran desafío si hacemos el discipulado y si discipulamos a Venezuela con el tema de la diligencia. Gracias, Juan. Es interesante, importante tu aporte para nosotros en esa parte de que nosotros si enseñamos eso a nuestros discípulos, a la gente, entonces eso tiene que impactar, eso tiene que cambiar la vida, la manera, la actitud que nosotros tengamos y que tenga la familia y que tengamos hasta la gente en nuestra iglesia. Hermano Marcos Bazán, tiene la oportunidad. Buenas noches para todos mis hermanos, bendiciones. ¿Me escuchan? Sí, claro. Perfecto, gracias. Cuando escuché la palabra diligencia la primera vez en la Biblia, me hizo recordar en muchos años cuando observaba en las películas de blanco y negro esa palabra que decían, viene la diligencia. Y está asociada a ese medio de la rapidez, cómo se desplazaban las personas en aquel transporte. Y hoy día también cuando está asociado a lo que dice la palabra del Señor con relación a la diligencia, ha habido también como una confusión entre diligencia y negligencia. Porque la negligencia es todo lo contrario a la diligencia. Y cuando entendamos en las congregaciones lo que es la diligencia de lo que el Señor quiere, como lo estaba manifestando usted, mi hermano Pastor Isaac, de andar caminando a la par con Dios y de estar en ese ritmo de cómo nos vamos a desplazar, que no debemos de ser ni muy rápido ni muy lento, como dice la palabra del Señor, tardos para una cosa, lentos para la otra, pero rápidos para la otra. Vamos a despertar y vamos a salir a llevar ese mensaje, porque hemos estado estancados allí, y comparto con lo que decía allí Juan, ¿verdad? Muchas veces también es parte de nuestra formación, pero también nosotros debemos de entender y comprender ese mandato que el Señor nos dice cuando estamos revisando Mateo 28, allí que hay un gerundio yendo, y siempre he dicho que el que manda no va, porque allí el Señor nos dice, por tanto, ir y hacer. Entonces debemos entender esas dos cosas. Muchas veces vamos, pero no hacemos. Entonces debemos que conjugar los dos aspectos de ir y hacer. Entonces, esa palabra es hermosa, ese valor de la diligencia, entender
y sensibilizarnos con lo que dice en la conceptualización de lo que es en verdad la diligencia dentro del cuerpo del Señor. Bendiciones, mi hermano. Qué bueno, gracias, hermano Marcos. Porque yo recuerdo en la infancia, aquí en Venezuela, por lo menos nosotros cuando en la casa nos mandaban a hacer algún mandado, alguna compra, entonces uno ya va, y a veces los muchachos, ya va. Entonces, ya va, es decir, todavía no, o espera. Entonces, no tardamos mucho para hacer. Y a veces uno le pregunta a la gente, ¿hiciste lo que te mandé a hacer? Entonces, no, todavía no, porque se distraen mucho y no tienen ese sentido de la diligencia. Pastor Iván Naranjo, tu participación. Activa el micrófono, Iván. Ahora, sí, Sí, ¿verdad? sí, ahora sí. Ya vi la rayita. Cuando yo comencé mi caminar en Cristo, ¿no? En la Iglesia Bautista de las Acacias con el pastor Isaías Rojas, se estilaba hacer un lanzamiento de la famosa campaña de mayordomía. Cuando llegué a la primera iglesia bautista a pastorear, era la misma tónica. Una campaña con pancartas, con publicidad interna, claro, para hacer la campaña de mayordomía, y valga la redundancia. ¿Por qué hablo de la mayordomía? Porque la mayordomía está relacionada con la diligencia. O sea, ser mayordomo es sinónimo de ser diligente. La negligencia la vemos en el Nuevo Testamento personificada en el Señor Jesucristo, y más aún cuando usaba parábolas con respecto a la mayordomía. Siervo negligente. Se le quita lo que tiene y se le da el que más. Así, por el ejemplo. 5 ministerios: proclamación, educación, administración, servicio y adoración. Quizás hayan más, pero en nuestra obra se manejan esos 5 puntuales. Los 5 deben, en su liderazgo, en sus direcciones, en sus coordinaciones, todos manifestar diligencia plena. No se pueden quedar en el aparato. Se debe elaborar proyectos para motorizar la iglesia. Debe ser así, es necesario. Ahora bien, existía y existe, aún en la primera iglesia bautista del Río, la campaña de mayordomía. Se enseña la mayordomía y en la mayordomía se enseña la diligencia. El material que estamos viendo de Ser y Hacer Discípulos, está bien, el primer manual es como leche, pero a partir del segundo ya es un poquitico más avanzado para el discípulo. Esta clase indica que no se escapan estas áreas de diligencia ni de la mayordomía, que pareciera como indirecta. No, es directa. Todo obrero, todo líder, todo pastor dentro de la obra bautista tiene que ser diligente. Y todo nuevo creyente se le debe enseñar justo al llegar a la iglesia a ser diligente. Toda responsabilidad que tenga un creyente debe concientizarla, saber que eso es para el Señor y que su mayordomía y su diligencia va a ser evaluada por Él, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Así que asocio la diligencia con la mayordomía, y muy bien que ya la hayamos aprendido en la iglesia, pero excelente aún que materiales como Ser y Hacer Discípulos pues nos lleve a que los nuevos y aún los más viejitos, porque yo estoy discipulando aquí a gente de muchos años, ahorita con Ser y Hacer Discípulos. Tengo mi grupo de gente que ya deberían estar dando y teniendo más discípulos. Le ha faltado diligencia en ese particular. Así que alabo a Dios por la oportunidad que se nos brinda y de todas estas clases que contiene este material. Que Dios me les bendiga. Qué bueno lo que dijiste, Iván, y me acordé de un
textos donde Pablo, bueno, uno de los libros de la Biblia le dice, ustedes ya debían ser maestros y entonces necesitan que se les enseñe las primeras lecciones de la vida o de la Biblia. Los rudimentos. Porque no han sido diligentes. Y entonces es muy importante esa parte que nosotros podamos enseñarla y es claro esa asociación que haces con la mayordomía. Eneida, tiene la palabra. ¿No se oye? Pastor, ¿se escucha? ¿Ahora sí? ¿Sí? Bueno, bueno, yo quería compartir una experiencia que tuvimos este martes. Nosotros tenemos el grupo de discipulados los martes y una experiencia que tuvo uno de los hermanos que están recibiendo el discipulado, ¿verdad? Él decía que hablando de la diligencia, una experiencia, él es herrero, él sale con su carrito, con su máquina de soldar, a recorrer el barrio y eso, ¿no? Entonces él dice que había hecho un trabajito y se le llegó la hora del mediodía y una persona, una señora le dijo para hacer un trabajo, ¿no? Entonces él le dijo, bueno, como es la hora del mediodía, la hora del almuerzo, yo voy y vengo. Entonces, él dice que cuando regresó ya la señora le dijo, no, es que se me presentó algo, ahora ya no voy a, no me vaya a hacer eso hoy. Entonces, él decía, bueno, yo no fui diligente. Eso le sucedió un día antes. Entonces, de repente muchos puedan decir, bueno, sí, es que la hora del almuerzo es, se respeta, ¿no? Pero pues quienes somos inmigrantes, ¿verdad? En ese tema del trabajito, ¿verdad? No podemos desaprovechar esas oportunidades. Entonces él decía, bueno, después me tocó recorrer, él se reía contando, después entonces ya con eso yo hubiese tenido asegurado el día, después me tocó recorrer toda la tarde buscando qué trabajito hacer, pues entonces él decía, bueno, yo no fui diligente. Y como les digo, él es herrero, él acá nosotros estamos en el proceso de hacer el aviso, él ya hizo lo que, digamos, la estructura, falta mandar a hacer lo que es el, ya, como decir, el afiche que vamos a colocar aquí. Él decía, bueno, también esto, con esta clase, yo ya está bueno, ya yo vamos a hacer esto. Que fue una clase, tanto diligencia como el de la sabiduría de mucho impacto, pues este martes, donde los hermanos se sintieron así como muy confrontados con ese tema de la diligencia. Entonces quería compartir esas dos experiencias, pues, pastor. Qué bueno, gracias, Eneida, porque cada uno de nosotros en la iglesia local y cuando enseñamos, entonces podemos usar de acuerdo al contexto que tengamos. Y bueno, nosotros sabemos que es la palabra de Dios, porque lo que enseñamos en esta parte más que conceptos, teoría, es la palabra de Dios, es lo que toca, es lo que mueve y tenemos ese tipo de respuesta enseñando el discipulado. Y qué bueno que ya ustedes están avanzados en que ya vieron la lección, entonces pueden compartir esa experiencia con nosotros. Juan Miguel, tiene la palabra. ¿Sí me escucha, sí. Pato? Sí. A manera de testimonio, nosotros aquí en la Iglesia Bautista Los Vividas en Acarigua, estamos estudiando, pues estamos poniendo en práctica las lecciones y veía ahí el texto que está aquí que dice: se requiere diligencia en nuestro crecimiento espiritual. Debemos ser prontos para oír y hacer lo que se nos ha enseñado en la palabra de Dios.
Hay hermanos caballeros que estamos recibiendo el discipulado y tenemos casos de algunos hermanos que vienen de su trabajo y han pedido, en algunas ocasiones han pedido los lunes que se les dé el tiempo de salir más temprano del trabajo para llegar a tiempo al diplomado que estamos realizando en la iglesia, los varones, los caballeros. Y es hermoso ver esos testimonios de hermanos que desean estar temprano, desean llegar temprano a la iglesia para estar en el diplomado de este discipulado. Entonces, se pone allí en práctica pues, lo que es diligente para escuchar la palabra de Dios y obedecer el mandato del Señor. Dios le bendiga. Bueno, gracias Juan Miguel, y qué bueno esos testimonios de cómo la gente está, o sea, esa parte de ser diligente en querer aprender, querer crecer espiritualmente, querer aprender para también servir al Señor. Víctor, tiene la oportunidad. Bueno, esto es un pequeño testimonio que espero pues que sirva como referencia. Años trabajando con el Ministerio Yupa en la Sierra de Perijá, acá en el estado Zulia. En una oportunidad estábamos en una de las comunidades y teníamos que bajar hasta el pueblo. El río se creció. Cuando el río se crece es casi impenetrable. Pero entonces ya había parte del grupo del otro lado del río y teníamos pues que hacerle alcance. No teníamos cómo llevar el paso de ellos. Entonces tuvimos pues que ser diligentes en buscar la manera de cortar un árbol para que el árbol cayera sobre el río y nosotros poder cruzar para poder alcanzar al resto del grupo. Cuando le hablamos pues a los yupas en cuanto a este tema, la gran mayoría en el momento no lo entendió, no lo asimiló, a lo mejor por falta de nosotros, de no saberle exponer, pues. Y para el momento apenas estábamos comenzando a aprender la lengua yupa y ellos también con un castellano bastante torpe, pues. Entonces usábamos más señas muchas veces que palabras. Hermano, pero luego de pasar, que ya alcanzamos al grupo, ¿verdad? Íbamos al mismo paso. Entonces, el momento en que nos toca que ser diligentes, bueno, apurarnos para poder cruzar el río. Y luego saber llevar el paso del compañero, porque es necesario, pues, como vos estabas comentando hace un momento, ¿verdad? Llevar el mismo paso para poder entender y asimilar las cosas en el momento. También, porque si no llevábamos el mismo paso, los que no conocíamos para ese entonces los caminos, entonces nos íbamos a perder. Y el perderse, pues, en plena sierra, ya tocando una hora en que comienza a oscurecer, oye, es fatal. Y muchas veces mortal por las bajas de temperatura, hipotermia, el tigre, la culebra, el oso, cualquier cosa. Entonces, importante entender cuándo nosotros tenemos que ser presurosos y cuándo debemos pues de mantener el paso al compás del líder. En el caso nuestro, pues, el mismo paso del Señor. Señor les bendiga. Gracias, gracias por ese testimonio. Y eso es muy importante, el ser diligente en la obra del Señor. El siervo del Señor, bueno, ya dijimos lo que dijo el apóstol Pablo. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Entonces no podemos quedarnos en el aparato, no podemos quedarnos atrás, no podemos durar tanto tiempo para hacer lo que sabemos que Dios nos ha llamado a hacer. Y tenemos que aprender a ir caminando para ir al paso del Señor. Bueno, es lo que hemos compartido acerca de la diligencia. Ahora vamos a pasar a otro punto que es el tema de la lección número 10, que es la sabiduría. Y con eso voy a dejar al pastor Aarón Jaspe y su esposa. Son pastores de la Iglesia Bautista Dios de Gracia, de allá de San Fernando de Apure. Entonces,
Voy a colocar la diapositiva de la lección número 10. Entonces, un momentico. Ya puede hablar, hermano Aarón. Bien, gracias, mi hermano. Bueno, quiero dar buenas tardes a todos los hermanos que desde este momento están ya conectados. No sé si me escuchan. Sí, está bien, te escuchamos bien. Bueno, sí, les hablamos desde aquí de San Fernando de Apure. Mi nombre es Aarón Jaspe, como el pastor lo estaba señalando, y estoy en compañía de mi esposa, Ana Jaspe también. Y también me acompañan otros hermanos que están en el diplomado que estamos dictando, y también está nuestra hermana Evelyn, quien es coordinadora y discipulada en nuestra congregación. El Dios de Gracia, que mencionó el hermano, es una iglesia realmente recién nacida, tiene apenas 6 años, y hemos estado desde el principio involucrados y llamados al discipulado. Y créanme que este material que hemos estado usando nos ha sido de bendición, de una gran bendición. Hoy en día tenemos 12 hermanos que están discipulando con sus grupos, algunos más pequeños, otros más grandes, pero ha sido de una gran bendición en cuanto a fortalecer y establecer a los nuevos creyentes en la congregación. Bueno, y para nosotros también es un privilegio, para mi esposa y para mí, poder llegar a conocer a muchos hermanos de la convención, ya que soy quizás entre todos ustedes el más nuevo en la convención, porque realmente son 5 años como pastor asociando la iglesia a la convención bautista. Sin embargo, en el Señor somos uno y en la fe estamos para servirnos. Bien, nuestro tema esta tarde es acerca de la sabiduría. Y quizás que quisiera más de enseñarles, hacerles preguntas, porque el conjunto de los creyentes, en ellos está la sabiduría, porque tienen el temor del Señor en sus corazones. Sin embargo, en nuestra lección número 10 nos encontramos con el valor de la sabiduría. Y intentando discernir un poco acerca de la sabiduría, estamos pensando acerca de cuál sería la diferencia entre lo que es inteligencia y lo que es sabiduría. Entendiendo como inteligencia aquel proceso por medio del cual el individuo llega a conocer cosas y atesorar a través de la experiencia o de la observación conocimiento. La sabiduría va más allá, desde el punto de vista natural, es en la aplicación de toda esa adquisición de conocimiento a la vida cotidiana, a la toma de decisiones, al emprendimiento con el uso de esa sabiduría, y especialmente en los creyentes, en la obediencia al Señor. ¿Verdad? Pensando en esto, vemos que en cuanto a la sabiduría, la Biblia nos presenta desde el inicio, en Génesis capítulo 3, del verso 1 en adelante, 2 proposiciones o 2 enfoques por los cuales adquirimos la sabiduría. Uno es el enfoque de Dios, que puede alcanzar la sabiduría siguiendo los mandamientos y todo lo que el Señor nos enseña. Eso tiene un propósito. Pero también está la de nuestro adversario Satanás, que propone que podemos alcanzar o que se puede alcanzar la sabiduría por medio del mismo ser humano o por medio de ti mismo, sin depender de nadie. Pero esto lleva a 2 enfoques principales. El primero, propuesto por Dios, es que el hombre o el creyente llegue a rendir plena gloria y majestad al Señor. Es decir, que pueda cumplir y desarrollar el propósito por lo cual Dios lo creó y para el cual el Señor ha venido a nuestras vidas ahora. El segundo lleva consigo el engrandecimiento de la persona y la gloria, la vanidad y aquellos aspectos que tienen que ver con el engrandecimiento de la persona humana. De ahí surge el humanismo y vienen todas esas otras áreas de conocimiento que llevan a alejar a la humanidad del propósito de Dios. Y en la Escritura encontramos algunos ejemplos particulares. En nuestro material se nos enseña se nos refiere al ejemplo de Salomón. Y sabemos por la historia bíblica que el joven Salomón llegó muy temprano en su edad prácticamente de adolescente al trono de Israel.
y en medio de una disputa en que sus hermanos querían tomar el reino y todas estas cosas, una confusión política y también religiosa, porque hasta uno de los consejeros de David terminó colgándose del cuello al traicionarle y que ahora huía al ver a Salomón llegar al trono. Sin embargo, el Señor le da a través de un sueño, en el tiempo en que él presenta cierta confusión o indecisión al asumir el mando, y en ese sueño Dios le propone de manera exclusiva, de manera maravillosa, que le pidiera lo que él quería recibir de parte de Dios. Este joven da una impresionante lección de sabiduría y la pone en práctica en el momento de su elección. ¿Qué pedir a Dios? Y pensaba, mientras preparaba la lección, mientras lo leía, ¿qué hubiese hecho cualquier cristiano promedio, cualquier creyente promedio ante una proposición de Dios como esta? Piense por un momento qué pediríamos nosotros. Sin embargo, este joven nos da un ejemplo maravilloso. Él prefirió sabiduría, la capacidad para gobernar, la capacidad para dirigir, la capacidad para juzgar a su pueblo. Él parte de un principio básico de la humildad. En el versículo que está señalado en la lámina, se nos habla de que él le está diciendo al Señor que él es incapaz por sí solo de gobernar a Israel. Así como cualquiera de nosotros, líderes de la iglesia o pastor, o con cualquier responsabilidad o hasta un grupo discipular, somos incapaces de guiar a otro sin la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos encarecidamente la presencia de Dios y de su sabiduría guiándonos. Así que él, por encima de una larga vida o de la riqueza o de la gloria material de un reino, él elige la sabiduría. Y Dios premia eso en la vida de Salomón al darle más que la sabiduría, porque de hecho la palabra de Dios señala que no hubo un hombre más sabio que él en toda la tierra, ni antes ni después. Solamente el Señor Jesucristo señala que había alguien más sabio que Salomón, y él dice cuando está en el templo: he aquí delante de vosotros. Es el ejemplo de Salomón lo que nos presenta delante del Señor en una proporción digna de ser provistos de tal virtud o de tal valor para el servicio al Señor. También tenemos el ejemplo de Moisés, y está referido más que todo a la parte final de su ministerio o de su trabajo con el pueblo de Israel. Cuando ya llega a su remembranza en el libro de Deuteronomio, él pidió sabiduría para atender al llamado de Dios y convertirnos a él en todo corazón para vivir conforme a sus propósitos. Obedecer a Dios es una magnífica opción que el Señor nos ha provisto a través del Espíritu Santo. Y entonces encontramos en este hombre ese propósito de adquirir la sabiduría solo para saber y poder dirigir su vida en obediencia al Señor. En el Salmo 90:12 que tenemos allí en la lámina, se nos enseña algo importantísimo. Él pide al Señor, el salmista pide al Señor: enséñanos de tal modo o de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es la capacidad de observación y de analizar lo que el Señor presenta a diario en nuestras vidas para que podamos actuar con la sabiduría necesaria. Y para eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo indefectiblemente. Así que en nuestro material hemos observado la definición de la sabiduría. Pero antes de eso, quiero que pensemos en que esa sabiduría está ofertada por Dios. Dios, en su soberano amor y misericordia y designio para con nosotros, estableció una nueva oportunidad para el ser humano. En el Edén se desechó la oferta de seguir en la sabiduría del Señor. Él, en Cristo Jesús, ha sostenido esa sabiduría para nosotros, para hacerla alcanzable para el bien. Dice en Santiago capítulo 1, verso 5, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Tres cosas importantes allí.
se puede solicitar la sabiduría con la plena convicción de que Dios está dispuesto a contribuir con ella en el agradecimiento de su obra, pero también con la garantía de que la dará abundantemente y que también la hará sin distingo de clase y sin reproche por alguna condición humana. Bien, la sabiduría entonces, voy a poner la lámina, es obedecer los mandamientos del Señor. El legislador en Deuteronomio capítulo 4 versos 5 y 6 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, siguiendo rigurosamente la regla. Y él dice: guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Para el creyente genuino, la verdadera inteligencia está en prestar atención para obedecer los mandamientos del Señor. Internalizar aquel conocimiento es la inteligencia que hace que el hombre tenga la sensatez que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. La sabiduría es redimir el tiempo. Es tener esa atención que el Señor quiere para el uso de aquel recurso que Él nos ha dado y que es limitado. Porque realmente nuestras vidas es un tiempo muy corto. El salmista lo ofrece y el Señor Jesús también lo menciona, que nuestra vida es como las flores que nacen en el campo, que hoy es y mañana se seca y es echada en el fuego y arde. O sea, es muy rápido el transcurso de nuestras vidas. Por tanto, el creyente en el uso de la sabiduría o en la búsqueda de la sabiduría tiene que hacer un uso adecuado, correcto, del tiempo que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo que él ha hecho bien su carrera, que ha guardado la fe y que ha acabado todo lo que el Señor le ha puesto. O sea, había administrado su vida en el tiempo, en el periodo que Dios le había concedido de vida para cumplir el mandato del Señor. Creo que eso es una reflexión que debemos hacer cada uno de nosotros, porque gozamos de ese tiempo ahora. Y es el tiempo preciso que Dios nos ha concedido para utilizarlo de tal manera que resulte para gloria y honra del Señor. Dice la palabra de Dios por referente a ese tiempo, y le voy a permitir a mi esposa que lea en Efesios capítulo 5, versos 15 y 16, y lo que dice allí la Escritura. Andad como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La orden del Señor aquí tiene una causal, o tiene una razón por el cual nosotros debemos como creyentes aprovechar el tiempo. Es por los días que estamos viviendo. Podemos verlo en nuestra nación, podemos verlo en el mundo, tenemos libertades ahora. Que quizás durante un tiempo podremos seguir disfrutando, pero que sabemos que atenta el sistema nacional y el sistema internacional y todo lo que está manejando el mundo hoy en día acerca de esas libertades que hoy podemos disfrutar y que podemos utilizar adecuadamente. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Lo encontramos en Colosenses 4:5, ahí lo tiene usted en la lámina. Qué importante es andar sabiamente. Las personas que no conocen al Señor, las personas que son extraños a esta sabiduría, necesitan ver en la vida de los creyentes el buen uso y la parte del testimonio del cómo el Señor viene para la administración del tiempo en nuestras vidas. Y cuando pensamos en eso, hablamos de nuestro testimonio público, pero también hablamos de nuestra integridad y nuestra relación íntima con el Señor. ¿Cómo utilizamos ese tiempo? Necesitamos enseñar a nuestros discípulos a que esa relación íntima y personal con el Señor es preponderante. Porque esa luz que un creyente puede mostrar en público no surge de las palabras que salen de su boca, sino del efecto de la obra del Señor y de la comunión con el Señor en la intimidad de su corazón.
y somos el reflejo de lo que hemos hecho y de lo que hemos participado con el Señor en lo secreto. Así pues, tenemos que tomar en cuenta que el Señor en la Escritura le da y le adjudica un valor a la sabiduría, para que nosotros tengamos un punto referencial en cuanto a lo que significa para el Señor y debe significar para cada uno de nosotros. En primer lugar, se nos enseña o se nos recomienda que debemos adquirir sabiduría. Esa sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría que va dirigida a el desarrollo integral y espiritual del creyente, lo podemos encontrar en Proverbios 4, 5 al 7, y allí está reflejado solamente el sentido principal, pero quiero que mi esposa lo lea completo. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ellas te guardarán. Ámala y te conservarán. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Lo que la palabra de Dios nos quiere compartir a grosso modo en este texto es la percepción que el creyente debe tener acerca de esto. Y en este particular, él coloca la sabiduría sobre todo bien preciado del hombre. Y la consideración es de darle la prioridad. Y el otro texto, el texto que leímos en este momento, nos dice que la sabiduría debe ser adquirida. La búsqueda continua de eso en obediencia al Señor hace la diferencia del comportamiento del creyente. Es mejor que todas las piedras preciosas, dice Proverbios 8:11. Si podemos compararlos con las riquezas de este mundo, no hay nada comparable con el conocer al Señor y la sabiduría que esto implica. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría espiritual. Ahora vean, en Eclesiastés 9:16, que ahí lo tiene este también, nos habla acerca de la superioridad o de la importancia de la sabiduría por encima de las capacidades físicas o potenciales humanos que el hombre pueda tener. Y entonces nos concreta que para la mente de Dios, Él quiere que cada creyente le dé el margen de importancia necesario a la adquisición, al uso y la prioridad de valor de la sabiduría en su vida. Vea que nos enseña acerca de la fuente de esa sabiduría. Y para todo creyente genuino en Cristo Jesús, sabe que el origen principal de la sabiduría es Cristo mismo. Y nos dice Colosenses 2:3. Voy a permitir que mi esposa lo lea ahora. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Bien, al creyente, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. De modo que toda la experiencia, todo el conocimiento, toda la parte intelectual, toda la parte tradicional del creyente juega un papel importante, pero debe estar basado y debe estar supeditado al conocimiento de Cristo para que pueda ir en el poder del Espíritu Santo y en la sabiduría de Dios. Note algo en ese texto, que Cristo no es que tiene el poder de Dios, sino que Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. Por tanto, el pueblo de Dios debiera ser y manifestar el centro de la sabiduría de la sociedad humana. Y de hecho,
quizás el pueblo cristiano no ha aprendido a aprovechar tales cosas. Hace un tiempo escuché de algo que sucedió en la Asamblea Nacional de nuestro país. Alguien se levantó y señaló que el último reducto de carácter moral en la sociedad venezolana eran las iglesias cristianas evangélicas. Pero ese reducto debe entender y comprender que no solamente Cristo Jesús es el poder y la sabiduría, sino que en la ejecución del servicio cristiano para nuestra nación, para nuestro entorno, Cristo también es el conocimiento y ahí en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios, pero deben ser manifestados de manera de acción, en manera actitudinal, de manera física y social. Ahora note algo, la palabra de Dios como fuente de sabiduría nos lleva siempre a Cristo. Dice Pablo a Timoteo que él había conocido las escrituras desde la niñez y que en ella podía encontrar la sabiduría, que la podían hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que la sabiduría es transmisible. La sabiduría es transmisible tanto de padre a hijo como de creyente al mundo. Jesucristo nos señaló que éramos la luz del mundo, que éramos la sal de la tierra. Estaba hablando de la transmisión de todo ese poder transformador de la obra de Cristo en nuestras vidas que podía pasar de manera elocuente y de manera eficaz en la vida de los cristianos, que podemos con la palabra de Dios administrar la sabiduría de Dios. Vea por un momento que Jesús entonces es el centro o el ejemplo principal de esa sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 52, que Él no solamente crecía en estatura, sino que crecía en sabiduría y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. De modo que la sabiduría que está hablando la palabra de Dios en la mayoría de estos casos, no se habla de la sabiduría humana. Efectivamente, en el libro de Romanos, los primeros capítulos, dice que en la sabiduría de los hombres, el hombre no conoció a Dios. Es en la sabiduría del Señor Jesucristo, que resulta locura en la predicación para los que se pierden, es poder y sabiduría de Dios para los que son en Cristo Jesús, llamados a la salvación. Jesús, como ejemplo principal, crecía en la sabiduría, pero crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Ese ejemplo principal nos hace entender que cuanto más un creyente crece en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Jesucristo, haya entonces gracia para con Dios, pero también para la relación entre los hombres. Vea en 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Él viene aclarando en el texto de 1 Corintios que para los que se pierden, esa predicación o esa acción de sabiduría es una locura. Pero para los que se salvan, es sabiduría y ese conocimiento salvador que procede del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, tenemos delante de nosotros la oportunidad de manifestar, de aprovechar de parte de Dios ese recurso maravilloso que se da a través de la palabra de Dios, del conocimiento del Hijo de Dios, pero también estamos llamados a transmitirlo y transformar a esta sociedad a través de esa sabiduría que es Cristo Jesús en nosotros. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.
Gracias, Pastor Aarón, con su esposa, por compartir con nosotros este tema acerca de la sabiduría. Y quería decir que cuando nosotros vamos al huerto del Edén y vemos que el deseo de Adán y Eva de alcanzar la sabiduría, nosotros vemos como eso como algo normal, natural. No había pecado en eso. Pero sí en la manera como adquirirla, porque ellos podían conocer el bien, pensando en el bien y el mal. No era que Dios no iba a darle a conocer a ellos el bien. Dios le estaba dando a conocer a ellos el bien, diciéndole, precisamente le dijo que era lo bueno que ellos debían hacer y lo malo que ellos no debían hacer, evitar. Entonces, ese es, en un sentido, la sabiduría de Dios es aprender el bien por experiencia y el mal por referencia. Quiero que usted anote esa afirmación. Aprender el bien por experiencia y el mal por referencia. Y eso era lo que Dios le estaba enseñando a Adán y Eva. Le estaba enseñando el bien y ellos podían experimentar el bien. Pero el mal, entonces ellos no necesitaban experimentar el mal para conocerlo, para hacerse sabio. Es como nosotros. Usted, a veces la gente piensa y dice, este hombre tiene mucha experiencia en el matrimonio porque ya ha tenido 3 fracasos, ha tenido 3 esposas, ha tenido 3 matrimonios. Entonces, no, ¿qué va a saber aquella persona que no ha tenido matrimonio o que no ha tenido una esposa y todo eso? Entonces, usted puede poner eso, comparar eso, y la persona, la sabiduría no es haber experimentado todo el mal. Usted no necesita ir a la cárcel y ser un preso para saber qué es lo que se vive en la cárcel. Y precisamente la palabra de Dios está para nosotros, para que nosotros aprendamos a conocer el bien por experiencia y el mal por referencia. Por eso la palabra de Dios nos presenta el bien y el mal, y nosotros podemos verlo y podemos adquirir esa sabiduría sin necesidad de tener que vivir o de tener que experimentar el mal en nuestra vida. Entonces quería complementar eso. Pero bueno, si usted tiene algo que aportar, algo que preguntar sobre este tema de la sabiduría, entonces tiene la oportunidad. ¿Quién quiere hacerlo? No estamos haciendo un minuto de silencio, ¿ok? Ok. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere hacer algún aporte, alguna pregunta? Marcos, hágalo. Ok, gracias, mi hermano. Me encanta este tema también con relación a la sabiduría. La sabiduría y la inteligencia. Algunas personas confunden la inteligencia con la sabiduría. La sabiduría proviene de Dios. La inteligencia la tenemos porque natamente cada uno nace con inteligencia. Pero la sabiduría es algo muy importante. Tengo un testimonio de la sabiduría. En una oportunidad fui a la Universidad de Carabobo con mi hija que quería estudiar medicina y había una silla sujetada con una cadena. Y mucha gente trató de sacar la silla para sentarse y nadie la pudo sacar para sentarse. Dios me dio la sabiduría de cómo desatar la silla
sin soltar la cadena ni el candado y logré sentarme. Algunas personas comenzaron a hablar. Hay un pasaje bíblico que dice que la sabiduría es mejor que la fuerza. Entonces, Dios nos da la sabiduría para hacer muchas cosas. Y una de las cosas más importantes de la sabiduría es que cuando Cristo vive en nuestras vidas, realmente nosotros tenemos la investidura de la sabiduría de Dios en nosotros. Gracias, hermano. Ok. Gracias. Gracias por afirmar que la sabiduría viene de parte de Dios. Hay un texto de la Biblia que dice, al único y sabio Dios, a él sea gloria y honra por siempre. ¿Alguien más quiere hacer un aporte? Si no, le voy a poner 0 en su participación, ¿ok? Está buena esa. Ok. No se preocupe que si usted participa, no vamos a decir, no, este quiere ser un sabiondo o cualquier otra cosa. La idea es que podamos apoyarnos y aportar, ¿ok? Pastor, pero el testimonio está incompleto porque no nos dijo cómo desató la silla con la cadena. Ah. Esa es sabiduría oculta, Juan. Sí. No se nos será dado a conocer esos misterios. Sí, sí. Ok, ¿alguien más quiere aportar algo? Yo quería aportar que la semana pasada estábamos estudiando los dones en la iglesia y uno de los dones es el don de sabiduría. Y me llama mucho la atención que se empalma con la clase de hoy. Concuerdo con la investidura de sabiduría que tenemos en Cristo, pero que es muy poco explotada por nosotros, porque nos hace falta aprender a esperar los tiempos y los procesos de Dios. Entonces, para desarrollar la sabiduría de Dios en nosotros, tenemos que aprender a estar también en quietud en la presencia del Señor. Una cosa va con la otra y muchas veces no hay acciones sabias que tomar, sino actitudes sabias. Las actitudes sabias nos van a llevar a acciones sabias y es algo que yo siempre le recomiendo a los hermanos cuando tienen mucha información, pero no hayan cómo materializar esa información y ejecutarla. En el ministerio donde me ha tocado desarrollar los dones, pertenecemos a un área que se llama equipo de área estratégica para diferentes partes de diferentes países y todos los países tienen contextos distintos, entonces tenemos que ser muy sabios a la hora de tomar decisiones para poder ayudar y ser parte de lo que Dios esté haciendo en alguno de estos países donde trabajamos. Entonces la sabiduría nos asiste, la sabiduría del Señor siempre nos va a asistir, pero tenemos que estar abiertos a caminar en pro de los tiempos y los procesos del Señor y siempre con una actitud sabia de esperar en los procesos del Señor. Esta es una clase maravillosa, me quedo con todos los versículos, con todos los argumentos de la lección. Creo que más que aportar es practicar, que la practiquemos en el pastorado, que la practiquemos en el discipulado, que la practiquemos en el diario vivir, en la casa, con la familia. Sí, señor. Gracias, Juan. Es importante esa parte de la sabiduría también para juzgar, porque cuando Salomón pidió sabiduría, él pedía algunas cosas. Una, discernir el bien y el mal, o sea, saber qué era lo bueno y qué era lo malo. Él pedía sabiduría para gobernar o para dirigir, para tomar las mejores decisiones, para tomar decisiones correctas que puedan traer realmente bienestar a la nación. Pero también él pedía sabiduría para juzgar, porque quizás esas cosas tenían que ver con su rol como gobernante. Y bueno, que muchas veces nosotros necesitamos aprender de Salomón, así como cuando aquellas dos mujeres se le acercaron y una decía que el hijo que estaba vivo era de ella, la otra decía que era el muerto y él mandó a pedir la espada para cortarla en dos.
y darle una mitad a cada uno. Entonces, allí él pudo ver realmente cuál era la verdadera madre. Cuando él vio a esa mujer que desprendida, que dijo, no vayan a hacerle daño al niño, désenla al otro. Y entonces él pudo saber quién era la verdadera madre. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos equivocado? Hasta como pastores nos hemos equivocado en los juicios o en los momentos en que hemos tenido que juzgar en medio de situaciones, de personas, de pleitos y de situaciones que viven la gente. Y necesitamos actuar, como decía Juan, actuar más que por nuestros propios impulsos, siempre pedir esa sabiduría de Dios para nosotros actuar de la manera correcta y como Dios espera de nosotros, como debe hacerse. ¿Alguien más quiere aportar, preguntar? Todavía tiene oportunidad que puede hacerlo. Natán no quiere decir algo hoy. ¿Ah? Bueno, no quiero cero en la clase hoy. Entonces, quiero invocar su paciencia porque estoy traduciendo de inglés en español mientras estoy hablando. Pero el testimonio que yo tengo es en la sabiduría. Yo tengo la experiencia de cuando encuentro un problema en mi vida, la primera cosa que hago es orar y pedir la ayuda del Señor. Pero yo, y qué pasa conmigo es que cuando voy a la cama y estoy soñando, es durante este tiempo que el Señor revela la respuesta del problema que estoy tratando de resolver. Y puede ser algo fácil, como reparar el carro, que cae algo mecánico en el carro que necesito reparar. Hágame un favor. Entonces, llámeme a su hermana Ana María, por favor. Lo siento, hermano. Está bien. Rodrigo. Pero a veces es algo simple, como reparar el carro. Y en la mañana cuando me levanto, Dios me da la respuesta. A veces es algo que tiene que ver con el ministerio y a la misma vez Dios me da la respuesta. Entonces, como el hermano Marcos le estaba hablando antes, que Dios nos da sabiduría. Y hay versículos en la Biblia que nos dice que solamente necesitamos pedir al Señor que nos da sabiduría. Y Él quiere regalarlo a nosotros. Él nos ama como un padre ama a su hijo. Y entonces yo espero algún problema que necesita resolver. Y lo espero a veces con ganas, solo porque yo quiero la experiencia de Dios resolviendo el problema con sabiduría que yo no tengo, que viene solamente de Él. Qué bueno. Gracias. Me hizo recordar un versículo que dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y esa parte tan interesante de orar y a veces la respuesta no es inmediata, no es en el momento, pero nosotros cuando oramos y cuando buscamos esa sabiduría de Dios, nos mantenemos con esa expectativa de escuchar a Dios, de alguna manera recibir esa dirección de Dios para lo que tenemos que hacer. Y hay una gran satisfacción
cuando nosotros podemos tener esa respuesta y cuando nosotros podemos hacer. Entonces, podemos ver cómo la sabiduría de Dios se manifestó en nuestra vida y también es confirmada por esos resultados que nosotros podemos ver en las situaciones, en la gente, y eso nos ayuda mucho a crecer también. Gracias, Natán, por tu aporte, tu participación. Bueno, uno más quiere, Carlos Pachano. Vamos a dejar a Carlos para que nos hable un poquito. Activa el micrófono. Carlos, tiene que activar el micrófono. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Que el conocimiento envanece. Y a veces uno ve mucha gente, sobre todo estudiantes, trabajadores universitarios o profesionales que creen que tienen sabiduría, pero lo que tienen es conocimiento. Al hospital llegó una vez un hermano de un profesor que era abogado del estado Carabobo, y él les llevó con una enfermedad más o menos avanzada y un problema en las piernas. Y él, cuando le fui a llevar la palabra, no, yo que soy abogado, he trabajado con tal internacional en todas partes, ¿cómo me ven con eso? Yo no creo en eso, no creía ni en Cristo ni en nada. Y a medida que le fuimos hablando la palabra, él fue dándose cuenta cómo eran las cosas, y a la final él dijo, me doy cuenta cuán necio soy, y le pedí al hermano que le leyera la Biblia, que orara con él. Él cambió completamente y aceptó a Jesucristo como su salvador personal. Y después, al poco tiempo, pues la enfermedad se agravó y él murió, pero él murió con Cristo y él pudo tener un cambio de actitud, porque mucha gente está confundida, confunde el conocimiento con la sabiduría, y entonces eso, en vez de acercarlo a Dios, lo aleja de Dios, porque no sabe que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Sí, señor. Qué bueno. Y hay muchos otros textos bíblicos, especialmente aquellos que hablan acerca de la sabiduría animal, diabólica y todo eso, que no es la sabiduría que viene de parte de Dios. Y tenemos que, no tenemos que, por ejemplo, en el sentido de Adán y Eva, desesperarnos por alcanzar la sabiduría. La sabiduría está al alcance de nosotros. Y uno podría decir, la sabiduría es Cristo. Tenemos la palabra de Dios para nosotros y está al alcance de nosotros. Porque, por ejemplo, si hablamos aún hasta del hogar, dice, la mujer sabia edifica su casa, y la mujer puede ser sabia, tener esa sabiduría de Dios para edificar, para construir, y nosotros como hijos de Dios nos es dada esa sabiduría para nosotros vivir, para aprender a conducirnos en nuestra vida, para servir a Dios, para hacer la obra del ministerio. Y gracias a Dios que en Cristo la sabiduría de Dios está al alcance de nosotros, y no por nuestros propios méritos, sino por su gracia divina. Y qué bueno eso. Bueno, entonces ha sido un buen tiempo de poder compartir estas dos lecciones acerca de la diligencia y de la sabiduría. Ya estamos terminando el libro número 2. El próximo jueves, vamos a tener las últimas 2 lecciones de este libro, Formando un Carácter Cristocéntrico. Va a ser hacer la voluntad de Dios y ser lleno del Espíritu Santo. Oramos para que tengamos un buen tiempo. Quiero decirles que ya mandamos imprimir los folletos de Jesús y el ciego de nacimiento para nuestra segunda jornada de evangelización. Lo único que no vamos a dar 100 folletos a las iglesias que no nos han dado los reportes. Quizá le vamos a dar 50 o 25. Y las iglesias que nos han dado sus reportes, entonces sí van a tener sus 100 folletos
para que ellos puedan preparar a la gente y hacer la evangelización. Pues no queremos darle el folleto a las personas para que las guarden ahí en su casa, sino realmente que puedan entrenar a la gente y hacer lo que tienen que hacer. Y necesitamos tener los reportes de la evangelización, que saber, o sea, estamos haciendo un aporte para las iglesias, queremos que las iglesias puedan entrenar a su gente para la evangelización, movilizar a su gente para la evangelización. Estamos muy agradecidos, muy contentos con las iglesias que lo están haciendo, que lo han hecho, que han enviado sus reportes y todo eso. Y bueno, queremos continuar animando a esa iglesia, dar este segundo aporte que es los folletos de Jesús y el ciego de nacimiento. Ya mi hija Kareli está preparándose para grabar los videos para que podamos tenerlos como tuvimos los de el hijo pródigo y podamos compartirlo y así lo vamos a tener. Ahora yo espero tenerlos para esta primera gira misionera que voy a tener al oriente del país. Entonces, para llevarles los folletos, compartir el entrenamiento y hacerlo. Entonces, ya estoy cuadrando la agenda para eso, para ir también a Trujillo. Mis hijos quieren ir a Mérida, entonces vamos a ir a Trujillo, les llevamos los folletos, les hacemos el entrenamiento en Trujillo, pasamos a Mérida, lo hacemos a Mérida y lo vamos a hacer lo vamos a acercar a todas las regiones del país. Entonces, quiero que oren por eso, oren para que podamos hacer todo eso. Gracias a Dios ya tengo la camioneta para movilizarme. Me falta nada más la gasolina, ¿ok? Pero, y que en los lugares que vaya, donde vaya, que ustedes puedan, no voy a llegar a hoteles de 5 estrellas, a lo mejor ni una estrella, los hoteles de 6 estrellas que deben ser sus casas, donde podemos estar y quiero sentarme con los que puedan, ¿no? En su mesa para tomar el cafecito y compartir y todo eso. Y también compartir testimonio de lo que Dios está haciendo en sus iglesias. Entonces, va a ser un tiempo especial. Vamos a prepararnos ya para poder preparar la iglesia para esta nueva jornada de evangelización. Saben el principio que estamos siguiendo. El discipulado comienza con la evangelización. Y así como la iglesia de Jerusalén fue sorprendida con todas esas personas que creyeron en el Señor en Antioquía y tuvieron que enviar a Bernabé para discipularlo, bueno, queremos que el Señor nos sorprenda en un sentido con una gran cantidad de nuevos convertidos en nuestra iglesia para que la gente sienta ese impulso, esa necesidad que hay que discipular, que tienen que prepararse para ser discipuladores y para lo que tienen que hacer en todo eso. Además, quiero pedirle, oren por el campamento. Tenemos que la próxima semana ya vamos a tener la confirmación definitiva de Vanoir Torres, el doctor Rodrigo y no me acuerdo cuál es el otro, que van a estar 3 con nosotros en los campamentos de pastores mentores, ¿ok? De los que están en el diplomado de discipulado. Vamos a hacer un campamento en Valencia y vamos a hacer un campamento en el oriente del país. Entonces vamos a estar, nos hemos visto por Zoom por mucho tiempo, pero esos días en el mes de septiembre vamos a vernos de manera presencial y vamos a hacer muchas cosas que van a terminar de consolidar y complementar todo este movimiento de discipulado que estamos desarrollando en el país. Y entonces queremos preparar un buen campamento para todos ustedes. Va a ser así, el pastor, su esposa y 3 de su equipo principal. Jacobo, Juan y Pedro, Juan y Jacobo, o sea, los 3 discípulos de su mayor confianza que usted pueda tener. Entonces vamos a tener 5 por iglesia para participar en este campamento. O sea, va a ser algo bien especial. Quiero que ustedes oren por eso y nos oren por nosotros que vamos a estar preparando todo eso.
sigan haciendo las tareas en el aula virtual, respondiendo sus cuestionarios, participando en los foros de diálogo. Estos días vamos a actualizar todo esto, vamos a ponerle sus notas y todo, y vamos a seguir adelante. Esta semana ya voy a registrarlos en el libro número 3 para que ustedes puedan ir descargando el libro y todo, para que después ya en 2 semanas vamos a entrar al libro Entendiendo el Llamado de Dios, ya nuestro tercer libro. Entonces, estamos como ya en la mitad del proceso. Entonces, y hace 2 días me senté con mi esposa y me puse a contar los pastores y las iglesias que ya están implementando el diplomado de discipulado en su iglesia local, que ya tienen su grupo, y pude contar 86 pastores, 86 iglesias en todas las regiones del país con nombre y apellido. Y entonces hicimos ese ejercicio y sabemos y damos gracias a Dios por eso. La meta que tenemos es este año 120 iglesias, 120 iglesias bautistas que cada pastor tenga su equipo de discipuladores y que estén implementando todo este proceso de discipulado en su iglesia local. Y si digo que ya tenemos 86, el número está muy cercano, tomando en cuenta que estamos a la mitad del año. Entonces, vamos a hacer eso y vamos a continuar adelante en lo que tenemos que hacer. No quiere decir que vamos a hacer solamente 120, pero el próximo año queremos alcanzar 120 más pastores y durante 5 años para que en el año 2026 tengamos 600 pastores en Venezuela que estén implementando todos los procesos de discipulado en su iglesia local. Entonces, vamos a seguir trabajando en todo eso. Bueno, si tienen alguna pregunta, creo que Aarón quiere preguntar algo, o el pastor Aarón, o si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo para cerrar, para terminar. Sí, hermano, estaba interesado en consultarte. Aquí en la región Sí. tenemos ¿Me estás escuchando? Sí. Ok, tenemos para el 29 de julio. Sí, te escuchamos. Para el 29 de julio, Okay. una conferencia discipular. Creo que ya hemos contactado con él. Y queremos que en esa fecha también te reúnas con nuestro grupo de diplomados. Vamos a sacar un tiempo para puedas compartir con nosotros y también al mismo tiempo darnos algunos tips, algunas informaciones que necesitamos para mejorar el proceso disciplinar aquí en nuestra iglesia. Pero también queremos ver si tienes el material, el tercer nivel, es disponible para enviárnoslo. Estaríamos contactándote para adquirir ese material. El del tercer nivel. Ok, yo voy a estar el 29 de julio allá en San Fernando de Apure y va a ser ese va a ser otra gira por Valle La Pascua, Guárico, San Fernando y Amazonas. Van a ser esos 3 estados que vamos a estar visitando 29 de julio y los primeros del mes de agosto. Y ahí yo estoy anotando el itinerario porque yo quiero ir a todas las regiones del país y quiero ser diligente, quiero hacerlo lo más pronto posible, ¿ok? Para lo que tengamos que hacer. Oren por mí, oren por nuestra familia y sigan orando por todo lo que estamos haciendo, ¿ok? Bueno, ya estamos listos para terminar. Vamos a pedirle a la hermana Eneida Vázquez que ella tenga la oración final. ¿Está bien? Y mientras ella active el micrófono y mientras ella ora, entonces usted también prenda su cámara para que tomemos la foto, ¿ok?
Bueno, vamos a orar. Señor, en esta noche queremos darte las gracias por este tiempo tan especial. Gracias porque hemos aprendido 2 lecciones tan importantes como es la diligencia y la sabiduría. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a adquirir sabiduría, sabiendo que tú eres la fuente de esa sabiduría a través de tu palabra bendita. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, en lo que respecta a todo lo que tiene que ver con el discipulado, el trabajo en tu obra, en toda nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Gracias porque ya hemos avanzado, como decía el pastor, ya vamos casi por la mitad y ayúdanos a completar todo este ciclo, a seguir adelante. Ayúdalo a él junto con su familia, todos los sueños, los anhelos, los planes puedan realizarse, provee lo que aún está haciendo falta para que esto se pueda completar, Señor, y pueda visitarnos a todas y cada una de las iglesias, pues que nos ha dado ya la bendición de poder iniciar con este plan de trabajo, Señor. Gracias queremos darte por tu amor, por tu cuidado, por ayudarnos en todo y gracias por ser parte de este maravilloso proyecto que no es más que el que tú has dejado en tu palabra, Señor, de ir y hacer discípulos. Recibe la gloria, recibe la honra, la alabanza y la adoración en este tiempo. Y si alguno de mis hermanos, de los pastores, se encuentra con problemas de salud, tú puedas ministrar la sanidad, ayudar, suplir cada necesidad, Señor, presente en cada hogar y que cada día pues podamos servirte con amor y devoción. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ajá, quédense ahí con el video un momentico y ya pueden activar su micrófono si quieren saludar a alguno del grupo para despedir, entonces pueden hacerlo. ¿Ok? Ya pueden hacerlo. Saludos mis hermanos, Dios los bendiga, saludos de Trujillo para todos los hermanos pastores. Saludos. Buenas noches a todos, Dios les bendiga, que tengan un feliz descanso.